¿Cómo les va? Hola, profe. ¿Qué tal, Ivana? Bueno, vamos a esperar un poquito que entren algunos más, para arrancar. Ahí está Sara también, Juan Manuel. Buenas. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? No, profe. Recién te respondí la duda que me mandaste, ¿eh? Sí, la vi. Y le volví a mandar, le mandé por la duda lo que estaba haciendo, como no estuve en la clase del jueves pasado, no sé si estoy bien encaminado, pero ahora creo que sí, pero pensé que le había interpretado mal el trabajo. No, vos tenés que seguir o la voz superior, o la voz intermedia, o la voz de abajo. Y ver Claro, buenísimo. Cada fragmento, normalmente cada 4 compases, qué elementos de la fuga utiliza. Cuando está cantando el sujeto, o el contrasujeto, o la respuesta, la contrarrespuesta, 1 o 2, porque hay 2 distintas, o cuando está haciendo partes de esos recursos, o cómo los está haciendo, si los está modificando, si los hace de atrás para adelante, si los hace invertidos, etc., ¿no? Esa es la idea, para reconocer los recursos compositivos, ¿no? Esa es la idea. Bueno, ahí entró también Rodrigo, Gabriela, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Rodrigo? Hola, Gabriela. Hola, ahora se me escucha. Sí, perfecto. Bueno, para empezar, si quieren, pueden ir preguntando si tuvieron alguna duda. Yo todavía no corregí las tareas de esta última clase, pero si tienen alguna duda o si les generó alguna duda y la quieren comentar, pueden comentarla ahora. Profe, antes de entrar en el tema nuevo. acá Rodrigo. Sí, Rodrigo. Bueno, yo le pasé la tarea, en realidad no sabía exactamente, porque yo no volví a ver el video. Ajá. Yo estuve en la clase, pero no volví a ver el video, ¿no? O sea, tenía presente que la tarea era elegir una cuerda y ver de dónde salía cada cosa. Si no me equivoco, era esa la tarea, ¿no? Exacto, o sea, seguir toda una voz, ya fuera la de Sí. soprano, la intermedia o la de abajo, Sí. e ir viendo qué recursos utilizaba. Por ejemplo, no sé, primer pentagrama, el contratema 1. Segundo pentagrama, el tema principal, sujeto. O respuesta, claro, si estaba en la tonalidad del 5º grado. Y así todo, digamos, ¿no? Ir viendo cada pentagrama, que digo pentagrama porque en algún lado se corre, ¿no? Pero en general va de 4 compases. Hay un momento donde, por ejemplo, parece entrar el tema y no entra. O sea, hace 2 compases del tema, lo interrumpe y luego hace los 4 compases completos. Eso pasa en la segunda página, ¿no? Entonces eso también es para chequear. Sé que es una tarea un poquito compleja, ¿no? Pero es más que nada para que ustedes puedan meterse un poco en la cabeza del compositor. Esa es la idea, ¿no? Ver cómo está construida la obra, ¿no? Cómo utiliza los recursos, que son tan pocos, porque son siempre los mismos, pero que aparecen como metamorfoseados siempre y además trocados en las distintas voces, ¿no? Que eso es lo interesante. Bueno, ¿alguna otra duda tuvieron al respecto? ¿O lo entendieron bien? Profe, es lo que se ve en el dibujo del video, ¿no? Cómo va pasando de un lugar a otro. Exacto, en el video el está armado todo. Lo que pasa de... es que, claro, en el video en tiempo real va pasando a una velocidad que es difícil seguirlo. Pero iba Claro, bien. pero es eso, ¿no? Es como ver cómo Sí. una voz va pasando en los diferentes lugares. No, en realidad es al revés.
En el video lo que vos vas viendo es, por ejemplo, identificado con colores, cómo un tema va pasando por las distintas voces. Ah, ok, ok. En cambio, acá es qué hace cada voz. O sea que es al revés, vos vas a hacer la voz, agarrar la soprano, ponele. La soprano primero canta el sujeto en si bemol, ponele. Y después la soprano pasa a cantar el contrasujeto 2 en fa, ponele. ¿Entendés? Sí, En cambio, sí, el sí. video vos lo que vas viendo es cómo los colores van pasando de una voz a la otra, o sea, va siguiendo por tema. Acá vamos siguiendo Ah, por ok. voz. Acá Ok, es por ok. voz. ¿Eh? Bueno. La idea es hoy arrancar con el siguiente estilo, que tiene como una etapa de transición en lo que se llama el preclasicismo, ¿no? A ese periodo preclásico se lo llama también estilo galante, periodo rococó. En alemán hay una denominación, o sea, Emphysized Stil, algo así, es una palabra bastante compleja para los que no sabemos alemán. Pero básicamente es eso, es el estilo preclásico, rococó, bueno, recién les dije la otra denominación, se me fue de la cabeza. Estilo galante, ahí está. Bueno, este estilo convive con el final del barroco. Es decir, es lo que ocurrió en la primera mitad del siglo XVIII, entre el año 1700 y 1750. O sea, que es contemporáneo, digamos, de la música tardía de Bach, por un lado, y por otro lado, simultáneamente, la música de sus hijos, ¿no? Bach tuvo muchos hijos, 4 de los cuales fueron músicos importantes. Y todos eran bastante contrarios a la estética de Bach, digamos, ¿no? Porque en el siglo XVIII a Bach se lo consideraba un poquito anticuado. Ahora los anticuados son los hijos, pero en esa época los hijos lo consideraban a él anticuado y fueron como los representantes de ese nuevo estilo. El otro compositor que también estuvo ahí a caballo entre el barroco y el clasicismo fue el padre de Mozart. Leopold Mozart es un compositor preclásico, igual que los compositores, los hijos de Bach. Johann Christian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Wilhelm Friedman Bach, todos son compositores que representaron esa estética. Los primeros sinfonistas, ¿sí? Digamos, no fue un estilo tan importante en el sentido de generar obras maestras, pero sí fue muy importante como precursor del clasicismo. Por lo tanto, muchas de las cosas que después llegaron a obras cumbres en el clasicismo de la mano de Haydn y de Mozart, en realidad tienen sus antecedentes en estos compositores. Se dice que Haydn es el padre de la sinfonía y algunos dicen que no, que si Haydn es el padre de la sinfonía, leía la otra vez, San Martini, como San Martín, pero con doble M, San Martini, religioso, italiano, pero hijo de franceses, Saint-Martin, es el abuelo de la sinfonía, ¿sí? Tuvo un encuentro con Mozart y fue un precursor de algunas cosas que van a ser muy importantes en el clasicismo. Vamos a empezar entonces escuchando primero un movimiento de sinfonía de San Martini, para después... Profe, Sí. Sol está esperando para entrar, me parece. ¿Quién? No tengo a nadie esperando. No figura.
No. Ahora le digo. Por ahí está con inestable en la conexión. Porque no me figura nadie en sala de espera ahora. Igual voy a estar atento a ver si... Mientras vos te vas fijando, yo voy a Dale. preparar para escuchar. Ahí le dije que no le apareces. Sí. Bueno. Ahora vamos a escuchar entonces de la Sinfonía en Fa mayor, la número 32, compuso cualquier cantidad de sinfonías, el primer movimiento. Y van a ver cuánto ya se parece más a la música de Mozart o de Haydn que a la música barroca. Y vamos a ver por qué. Bueno, como verán, una brevedad, ¿no? Un primer movimiento de sinfonía que dura menos de 2 minutos, ¿sí? Si uno lo compara con lo que después van a ser las sinfonías de Mozart, cuyo primer movimiento puede llegar a durar quizás 10 minutos, y ni hablar si uno lo compara con una sinfonía de Beethoven que después puede llegar a durar, como en el caso de la primera sinfonía, 20 minutos. Y ni hablar de una de Mahler que puede llegar a durar 1 hora, el primer movimiento, ¿no? O sea, fíjense cómo en este nacimiento de la sinfonía tenemos como el embrión de lo que va a pasar después. Pero cómo se nota que esta música se separa totalmente de esa polifonía que habíamos escuchado en la fuga de Bach. ¿Se acuerdan que el barroco cuando empezó con esa melodía acompañada? Ahí está Alejandro. Cuando empezó el barroco había empezado con esa melodía acompañada, sencilla, para que se entendiera el texto, en el origen de la ópera. Y después vimos cómo con el transcurso del tiempo, a lo largo de esos 150 años de música, se volvió a una polifonía muy compleja. Ahí está Sol de nuevo. A una polifonía muy compleja, inclusive más compleja que la del Renacimiento, ¿no? Que ya había sido muy compleja. Por eso a Bach por eso a Bach se lo consideraba un compositor anticuado en la época, porque era polifonista, porque gustaba mucho de la polifonía, de las fugas, y para ellos era como un arcaísmo eso, ¿no? Como algo que tenía que ver con el Renacimiento, con cosas muy...
tengo que pegarle un tiro a ese ringtone. Llévatelo, por favor. Es una desgracia, porque se me rompió el teléfono y este nuevo me vino con ese ringtone y todavía no tuve tiempo de sentarme a cambiárselo, y es horrible. Bueno, en fin. Les decía, Profe, pero es como que la música, la composición se desordena y se ordena, ¿no? A mí me da como esa sensación, como que la polifonía como que hacía muchas cosas y ahora es como que hay algo más unísono en la escucha. Ah, claro, vos te referís evolutivamente, cómo va cambiando la música. Claro. Claro. Digamos que en la historia de la música siempre hay como una dualidad entre esas dos actitudes que tiene el arte, que son lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿no es cierto? Y está siempre esta cosa de la simpleza y de la complejidad, ¿no? Los periodos más clásicos, como en algún sentido el Renacimiento y el clasicismo, apuntan más a lo apolíneo, a lo equilibrado, a lo contrastante, al claro y el oscuro, la luz y la sombra, siempre a lo proporcional, a lo equilibrado. Y los periodos que son más pasionales, por decir así, tienen que ver más con lo dionisíaco, tienen que ver, por ejemplo, con la religiosidad de la Edad Media, después con los exabruptos emocionales del romanticismo, ¿no es cierto? Entonces, y con esto pasa también con las texturas, se pasa de la simpleza a la complejidad, de vuelta se vuelve a la simpleza, se vuelve a la complejidad. Piensen que esto ocurre hasta en todos los estilos, inclusive en la música popular. Si ustedes, por ejemplo, ven la historia del tango, van a ver que se empezó como una música muy sencilla, muy marcada para bailar, y después fue evolucionando cada vez más a través de Troilo, por ejemplo, y llegando a Piazzolla, donde se llega a un grado de sofisticación musical muy complejo, y después, por supuesto, aparece la reacción, y no, Piazzolla no es tango, y qué sé yo, lo que ya saben, ¿no? Piensen en el jazz. El jazz empezó también con una música, el Dixieland, y luego el swing, bailable, ¿sí? Bastante virtuosa, pero simple para la escucha, y después se terminó con el cool jazz y el bebop, y finalmente el free jazz, una música cada vez más compleja, ¿no es cierto? Y con el rock pasó lo mismo. Empezó el rock and roll, muy sencillo, 3 acordes, derivados del blues, después empezó a complicar, y terminaron sonando cosas como Genesis o Yes o Emerson Lake and Palmer, King Crimson, que son obras de arte, muy complejas ya, con más influencia de la música académica europea que del blues y del rock and roll. Es decir, siempre pasa eso. La música arranca, y después que vino el punk rock. Cuando se agotó, digamos, ya era todo demasiado complejo, no, rompamos esto, salió el punk rock y fue más simple todavía que el origen del rock and roll, ¿no? Entonces, así como se da en la música popular, también se da en la música académica. A periodos de mucha complejidad musical se suceden periodos donde se trata de rescatar la simpleza, ¿no es cierto? Bueno, en el preclasicismo pasó eso. Y por supuesto que siempre hay cosas nuevas, ¿no? La sonata es un tema del que hay que hablar. La sonata en realidad, como una cosa es la sonata como estructura y otra cosa es la sonata como género, que en realidad primero se llamaba sonata, pero no tiene nada que ver con lo que hoy conocemos como una sonata, ¿sí? El término sonata deriva que en el barroco se hablaba de instrumentos per sonare y de instrumentos per tocare. Es decir, instrumentos para sonar e instrumentos para tocar. Los instrumentos para tocar eran básicamente los de teclado. Y los para sonar tenían que ver con los instrumentos de viento, ¿sí? Entonces se llamaba sonatas a músicas compuestas para instrumentos para sonar.
para soplar sería, ¿sí? Básicamente. Pero en realidad no tenían relación con una cuestión formal. No es que una sonata tenía una forma determinada. En el clasicismo, la palabra sonata se va a utilizar para una estructura que vamos a estudiar, una estructura puntual, ¿sí? Que va a tener determinado orden de cosas van a ocurrir en una sonata. Y esa estructura empieza a preconfigurarse en la etapa galante o rococó de la que estamos hablando. Estos 2 minutos de la Sinfonía de San Martín, y aclaremos otra cosa, porque si no los va a confundir. Se llama sinfonía, la palabra sinfonía también viene de mucho tiempo atrás, del comienzo del Renacimiento. Pero una sinfonía era cualquier música que tuviera sonidos superpuestos, por eso sinfonía. Sinfonía significa sonidos conjuntos. A partir de ahí, toda la música orquestal se la denominó música sinfónica, ¿sí? Pero en realidad la sinfonía de la época barroca, por ejemplo, hay algunas obras que como obertura tienen una sinfonía, pero no es una sinfonía como la que nosotros conocemos ahora del clasicismo, no. Era simplemente una pieza para orquesta, que se la llamaba sinfonía por eso. En el preclasicismo... Consulta. ¿Es más porque tiende a todo lo armónico que a lo melódico? En gran parte sí, podríamos decir que sí, porque son sonidos conjuntos, ¿sí? Pero sobre todo se refiere más a la instrumentación, a que superpone instrumentos, ¿no? Ahora, vamos a ver que en el clasicismo, cuando la sonata sea la forma más transitada por la música instrumental, ¿sí? Esa sonata va a invadir todos los géneros. Entonces, la sonata como estructura estoy diciendo, ¿eh? Entonces resulta que ustedes escuchan una sinfonía y el primer movimiento de la sinfonía tiene forma sonata. La estructura, la manera de estructurar los temas y sus desarrollos pertenece a la forma sonata. Aunque está tocado por una orquesta sinfónica y por eso se lo llama sinfonía. Pero si ustedes agarran, por ejemplo, un cuarteto de cuerdas, en el clasicismo, lo más probable es que el primer movimiento tenga la misma estructura, forma sonata. Aunque la obra no se llama sonata, se llama cuarteto de cuerdas. Lo mismo con los tríos de cámara, lo mismo con las sonatas para instrumento solista o las sonatas para dúo, por ejemplo, sonata para violín y piano, ¿sí? Todos van a compartir el 90% de la música instrumental clásica va a tener en alguno de los movimientos de cada una de sus obras, sea cual sea la instrumentación, esa forma sonata. Bueno, en esta sinfonía de San Martín que estamos escuchando, se vislumbra una, digamos, una sonatita, ¿sí? Porque es una sonata comprimida en 2 minutos. Ahí preguntaron algo, profe, en el chat. A ver. Ah, ¿y cómo sería la estructura de la sonata? Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a escuchar de vuelta la Sinfonía de San Martini, estos 2 minutos, para que ustedes registren las distintas cosas que van pasando. Esperen porque me parece que no compartí pantalla y por lo tanto lo están escuchando mal. A ver. Vamos de nuevo, a ver si es esto. Esto. Ahí va.
Bueno, ahora la vamos a volver a escuchar, pero la voy a ir cortando, ¿sí? Les voy a ir mostrando esos pequeños momentos que luego en las sinfonías clásicas va a ser mucho más ampliado. Acá está todo comprimido en chiquitito, pero pasa lo que después va a pasar. Profe, Sí, ahí no sé qué, si tocó algo al final, pero al final se escuchó bárbaro. O sea, al principio lo escuché medio saturado y la última parte lo escuché, pero perfecto. No sé si tocó algo. no. No sé si le pasó a los demás, pero a mí, por lo menos a mí sí. Ahí voy a bajar un poquitito el volumen a ver qué pasa. Bueno, la voy a ir cortando y les voy diciendo. Bueno, eso es un primer tema, ¿sí? Muy breve, enérgico, ¿sí? Un tema como introductorio y expositivo a la vez, ¿no? Fíjense lo que pasa ahora. Un segundo tema que casi parece una continuación natural del primero, pero que es más lírico, más introspectivo, ¿sí? Podríamos llamarlo un tema B. Hace una cadencia y termina. Y ahora ¿qué es eso? ¿Una prima puede ser? La repetición literal del primer tema. Y ahora, La introducción. y ahora repitió el tema B. O sea, hizo A, B, A, B. Directamente en la partitura está escrito A, B y barra de repetición. Esta es la exposición de la sonata. Siempre se exponen dos temas y se repiten. Y ahora pasa otra cosa. Bien, ¿qué fue eso? ¿Fue algo totalmente distinto? ¿Algo parecido? Distinto. ¿Fue igual? Distinto, fue algo nuevo. Es algo nuevo, pero no tan nuevo, porque en realidad, fíjate que empieza de la misma manera
pero en otro modo. A ver. Ahí va. Ahora escuchemos el comienzo. ¿Ven que es lo mismo? O sea, es una variación de lo mismo, que va a cambiar de modo, porque el modo original es mayor, y acá miren lo que pasa. Y ahora la parte de las notas largas. ¿Sí? Es una elaboración de lo mismo, un desarrollo. Toma las mismas ideas de los dos temas, pero no los canta literalmente, sino que los desarrolla, modulando, yéndose a otra tonalidad, haciendo variaciones en lo que tocan los violines, por ejemplo, ¿no? Y luego de eso es el desarrollo. O sea, tuvimos una exposición bitemática AB, repite la exposición AB, desarrolla las ideas de AB, ¿sí? Sin repetirlas literalmente, y luego es decir, ahí tienen la estructura de la sonata. Una exposición con dos temas, repetida, luego un desarrollo de las ideas que ocurren en esos temas, más libre, digamos, y luego la recapitulación de los dos temas primeros para cerrar la obra. Además hay una relación tonal, porque normalmente en la sonata el tema B está en una tonalidad cercana, pero no en la tonalidad original, y en cambio cuando recapitula es ligeramente diferente porque vuelve al tema original, perdón, a la tonalidad original, si no terminaría en una tonalidad distinta, ¿sí? Por ejemplo, la obra está en Do mayor, tema A en Do mayor, tema B en Sol mayor, luego desarrollo, luego reexposición, tema A en Do mayor y tema B también en Do mayor, para no terminar en una tonalidad diferente de la que empezó, ¿sí? Por eso siempre la recapitulación del final no es literal respecto de la exposición primera, porque tiene que hacer alguna vuelta melódica para no irse a la dominante como se fue al principio, sino para converger en la tonalidad de origen, ¿sí? Por eso podemos decir que en la exposición hay un puente modulante que nos lleva de la tónica a la quinta, mientras que en la reexposición hay un puente convergente que sale de Do y vuelve a Do. En cambio, en la exposición primera sale de Do y se va a Sol, divergente, cambia de tonalidad. Pero como verán, esta misma estructura, muchísimo más compleja, la van a encontrar en todas las sinfonías de Mozart. Solo que acá cada tema por ahí dura 8 compases. Y por ahí en una sinfonía de Mozart cada tema dura 24 compases o más. Además, siempre, como les decía, hay un puente entre ambos temas que es parte de la estructura. Pero fíjense cómo acá el padre San Martini, en la primera mitad del siglo XVIII, ya está preconfigurando esa forma que después va a ser la que va a dominar toda la música instrumental del siglo XVIII. O sea que Mozart, Haydn, Beethoven son todos, en algún sentido, herederos que desarrollaron esta idea. La idea original es de estos compositores, la idea esta de la forma, digo, ¿no? Es de estos compositores de la primera parte del siglo XVIII, que hacían esta música como una reacción a la complejidad de la música barroca, porque ustedes vieron, además hay otra cuestión.
En el barroco, en la época del barroco, había una teoría, la llamada teoría de los afectos, ¿no? Que era de Rousseau. La teoría de los afectos lo que decía era que para que una obra de arte fuera bella tenía que tener unidad de estilo. Tenía que ser emocionalmente coherente. Es decir, en una misma obra no era bien visto que hubiera momentos que generaran alegría y júbilo y otros momentos que generaban melancolía y tristeza, ¿sí? No era así. La idea era, por eso en general las suites mantenían todas la misma tonalidad, porque la idea era que hubiera una unidad de carácter, una unidad emocional, por eso se llamaba la teoría de los afectos, ¿no? Y en el clasicismo va a pasar exactamente lo contrario. Se va a buscar el contraste de caracteres. Por eso el bitematismo. Ustedes agarran una pieza de suite barroca y van a ver que tiene dos partes, la parte primera sección y segunda sección, pero van a ver que las dos secciones trabajan en realidad con el mismo tema, desarrollan el mismo tema. En cambio, en el clasicismo, y esto fue una cosa que introdujeron estos compositores que estamos viendo hoy, la idea siempre es la del contraste temático. Entonces, un tema enérgico, el que le sigue va a ser un tema más lánguido, más sereno, más... ¿Se entiende? Un tema en modo mayor, por ahí el otro en modo menor. Un tema fuerte, muy sonoro, un tema más suave. Un tema con notas muy breves, muy articulado, staccato, un tema más legato, más cantable. Así que fíjense que todas estas cosas, la nueva estructura de la forma sonata y la idea del bitematismo, el contraste de dos temas bien contrastantes entre sí, esta idea de reflejar la luz y sombra, y algunas novedades que vamos a ver también en el uso de la orquesta, ahora en la segunda parte de la clase, cuando escuchemos a compositor de la escuela de Mannheim, ¿sí? En Alemania. Escuela, digamos, conjunto de compositores, entre los cuales estuvieron algunos de los hijos de Bach, Johann Christian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach. Así que novedades importantes, la introducción de la forma sonata, o por lo menos del bitematismo que va llevando a la forma sonata, todavía de manera embrionaria, pero ya presente. Novedades en el manejo de la orquesta, que ya no solo va a ser una orquesta de arcos como en la mayoría de las obras barrocas, sino que también va a incorporar vientos y a veces también algo de percusión. Y el rechazo por la polifonía y la búsqueda de la línea melódica, siempre una línea melódica clara, bien diáfana, en algunos casos ornamentada, pero y acompañada armónicamente, pero evitando toda polifonía. Es decir, evitando toda confusión, como decía hace un rato Gabriela, la búsqueda de la línea, ¿sí? En la plástica eso lo van a ver con la búsqueda del dibujo. Van a pasar desde los contrastes así de sombra y luz que hacía, por ejemplo, Caravaggio en el barroco, a la típica pintura neoclásica que es muy lineal, ¿no? El retrato, donde están las líneas bien marcadas. Y en la música eso se da en la línea melódica. La línea melódica bien clara, bien diáfana, acompañada por una armonía y no sin competencia de otras voces. Bueno, ahí estamos cortando y en minutitos entramos de nuevo.